Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre me encuentro muy contenta de poder compartir un caso más con ustedes y muy agradecida de que me puedan estar viendo desde sus casas, trabajos, donde quiera que se encuentren. Hoy hablaremos del caso de una niña española que le dio la vuelta al mundo. Parece ser que sus padres estaban muy implicados. Vamos a ver todos los detalles. En China, en el año 2000, nace una pequeña a la cual bautizan como Yong Fan. Ella es abandonada en un orfanato y a la corta edad de 9 meses, en junio del año 2001, es adoptada por una pareja española. Esta pareja española estaba compuesta por Rosario Porto Ortega, abogada originaria de Santiago de Compostela, Galicia, y Alfonso Basterra, un periodista nacido en Bilbao. Estos se habían conocido cuando él tenía 26 y ella 21. Luego de casi 7 años de noviazgo deciden casarse. El matrimonio parecía ir viento en popa, pero en cierto punto los padres de Rosario deseaban ser abuelos. Ella era muy cercana a sus padres, es más, había elegido estudiar para ser abogada debido a la profesión de su padre. Querían darles el gusto a ellos, pero Rosario no podía tener hijos debido a que tenía complicaciones médicas. Por eso decidieron adoptar. Ellos dicen que escogen China porque los trámites de adopción eran muchísimo más sencillos que dentro de España y que en otros países. Es así como la pequeña Asunta aterriza en España. Ella es criada en Santiago de Compostela, que era el lugar donde vivían sus padres. Fue la primera niña china adoptada en el lugar y atraía las miradas de amigos, familiares, vecinos y hasta de curiosos. Asunta siempre dio mucho de qué hablar, no solamente por su origen asiático, sino que mientras fue creciendo fue demostrando que era una niña muy inteligente. Estudiaba inglés, francés, chino, gallego y obviamente sabía hablar de manera fluida el español. También iba a clases de danza contemporánea y de música clásica. Era una niña que, según sus profesores, era alguien que cuando fuese mayor podía conseguir cualquier cosa que deseara. Todo el mundo le vaticinaba un gran futuro a la pequeña. Si bien en los primeros años de la vida de Asunta, la vida de la familia fue prácticamente de ensueño, las cosas comenzaron a cambiar en el año 2011. En ese año, la madre de Rosario fallece y 8 meses después, ya siendo 2012, fallece también su padre. Como dijimos en el inicio, ella era bastante apegada a ellos y, según sus amigos, en ese momento algo en Rosario cambió. Jamás volvió a ser la misma. Asunta también sufrió mucho, ya que ella pasaba mucho tiempo con sus abuelos maternos. Estos la llenaban de cariño, de regalos y de atenciones. Así que cuando fallecieron también se comenzó a sentir muy triste. Rosario en ese momento dijo que su única obligación era el cuidado de su hija y que se desviviría en cuidados por ella. Pero el matrimonio comenzó a tambalear también en ese momento. Mucha gente dijo que los Basterra estaban pasando por problemas económicos y también se comenzó a hablar de que Rosario le había sido infiel a Alfonso con un empresario llamado Miguel García Rendó. Con todo esto, las cosas comenzaron a ir mal y la pareja decide separarse. Alfonso se va un tiempo de Santiago de Compostela, pero cuando su mujer empieza a tener complicaciones médicas, este regresa. Ella fue internada en el hospital ya que padecía de lupus. Cuando sale del hospital, Alfonso se ofrece para ayudarla con el cuidado de Asunta. Le hizo la promesa de que siempre estaría con ella, y es que era cierto, la colmaba de cuidados a ella y a su hija, y parecía que a pesar de la separación de ellos dos y que solamente tenían un trato de amigos, la familia era casi perfecta. Es más, muchos amigos que los veían viendo películas, comiendo juntos o pasando el tiempo en el parque decían que eran prácticamente una familia idílica. Pero este cuadro de familia feliz se rompería en el año de 2013. Corría el mes de septiembre, para ser más específica, el día 21. Los padres de Asunta a las 10:30 de la noche se acercan a una comisaría de la Guardia Civil para poder denunciar la desaparición de su hija. Faltaban solamente 9 días para que la pequeña cumpliera 13 años. En el momento en que ponen la denuncia, la policía los ayuda. Hay algo aquí que ya comienza a parecer raro en toda la investigación, y es que cuando ellos hacen la denuncia, la Guardia Civil los acompaña a una casa que ellos tenían en otro municipio muy cercano a Santiago de Compostela llamada Teo.
Era un lugar muy grande y también era un lugar muy privado. Entraron al lugar y Rosario pide ir al baño. Uno de los agentes la sigue y se da cuenta que la mujer está manipulando una papelera dentro de la cual encontrarían luego muchas cosas que se salían del lugar. Recuerden esto, que más adelante veremos este tema. Pero mientras tanto sucedía esto, seguían buscando a la niña. Las horas comenzaron a pasar. Ya era domingo, día 22 de septiembre, cuando a la 1:30 de la madrugada, una pareja que venía de regreso de las fiestas patronales pasó por un terreno boscoso. Allí encontraron un cuerpo, el cuerpo de una niña asiática bastante joven. Cuando los policías llegaron al lugar, la identificaron como Assunta Basterra Porto. Se creyó en un primer momento que esta pareja tenía algo que ver. La zona en la que habían pasado era una zona muy oscura y además de eso era una zona muy boscosa donde la gente no solía pasar, pero estos dijeron que iban en su automóvil, en su vehículo, y que decidieron bajarse porque como iban algo tomados la policía los podía parar. Tenían una coartada sólida, así que rápidamente se les separó de la investigación. Con el cuerpo de Assunta se encontraron unas cuerdas de color naranja. Quédense con esas cuerdas también porque serán también algo muy importante más adelante. La niña a simple vista no tenía señales de violencia, así que se la llevó para realizarle una autopsia. Se querían ver mucho los resultados toxicológicos para ver si ella había ingerido algún tipo de droga, le habían inyectado o por qué había fallecido. Pasaban los días y mientras se esperaban los resultados de la autopsia, algo conmocionó al pueblo español, y es que Rosario Porto había sido detenida por supuestamente estar implicada en la muerte de su hija. Según las autoridades, las contradicciones en sus declaraciones eran las que habían llevado a la detención de la mujer. Más sorprendente lo que sucedió después. Solamente un día después de haber arrestado a Rosario, mientras se revisaban algunas propiedades familiares, es detenido Alfonso Basterra por estar vinculado también a la muerte de Assunta. La detención de la pareja de esposos desencadenó en un proceso judicial que sacaría muchos secretos a la luz, secretos que para muchos eran bastante oscuros y para muchos otros eran simples casualidades. Sea cual sea la verdad, todo esto fue un suceso que le dio la vuelta no solo a España, sino también al mundo. Lo que se supo primero del caso fueron los resultados de la autopsia de Assunta. La niña no presentaba signos de abuso sexual y tampoco signos de golpes muy fuertes. Tenía algunas heridas en la cara, en las manos, en los brazos y también en la nariz, pero estas se habían provocado porque el cuerpo se había arrastrado. La causa de la muerte había sido la asfixia, pero sorprendieron más los resultados toxicológicos. Se supo que el día que había fallecido, Assunta había ingerido 27 comprimidos de lorazepam. Se supo también que la hora de la muerte había sido el 21 de septiembre entre las 8 y las 9 de la noche. Aquí se abre una gran interrogante y es cómo una niña puede ingerir 27 comprimidos de un medicamento que se vende solamente con receta médica. Esto abrió una gran investigación. Se llegó a suponer en un primer momento que tal vez el móvil había sido económico. Se decía en muchos periódicos que Assunta era la principal beneficiaria de la herencia de los padres de Rosario Porto y que ésta, para quedarse con todos los bienes materiales, había sido capaz de asesinar a su propia hija. También se llegó a saber que el matrimonio estaba pasando por diversos problemas económicos. Las propiedades que Rosario tenía que le habían dejado sus padres eran muchas y el mantenerlas pues les estaba costando muchísimo dinero, así que esta teoría con esto tuvo una gran base. Los testimonios de los padres tampoco ayudaron mucho en su defensa. En una primera declaración, Rosario Porto dijo que ella había dejado a su hija a horas de la tarde luego de comer en la casa de su padre, en la casa de Santiago de Compostela, y que luego ella se había ido hacia una residencia que tenían en Teo, residencia a la cual ellos se habían ido con la Guardia Civil, en la cual les digo ella estaba manipulando un bote de basura. Luego de eso había regresado a Santiago y fue cuando no encontró a su hija y cuando fue con su marido a poner la denuncia por la desaparición. Por su parte, Alfonso dice que él estuvo en su piso todo el tiempo cocinando y leyendo. Para ellos, ninguno había visto a Assunta después de la comida. Así que en este momento todo era un misterio. ¿Qué había hecho la niña en esas horas y cómo había aparecido tan lejos de su casa de Santiago y tan cerca de la casa que tenían en Teo? Dando ya sus declaraciones, el juez los imputa por homicidio con posibilidad de asesinato. Empezaría así, como ya les dije, un proceso judicial que le daría la vuelta al mundo. Un proceso judicial que puso a la familia en el ojo del huracán. Había muchas preguntas sin contestar y la primera y la que alarmaba a prácticamente
prácticamente todo el mundo era el lorazepam. El lorazepam se comercializa en España con el nombre de Orfidal y es un medicamento que suelen recetar para problemas de ansiedad y también para problemas de insomnio. Se hicieron exámenes en el cabello de Assunta y se pudo ver la fecha desde la cual ella había empezado a tomar este medicamento y los resultados fueron aterradores. Se supo que desde el día 5 de julio Assunta había comenzado a tomar este medicamento. Esta fecha 5 de julio concordaba con un suceso extraño que la madre de Assunta había contado. Según ella, ese día 5 de julio del año 2013, un individuo había entrado a su casa. Estaba completamente vestido de negro y ella lo había encontrado en la habitación de su hija tratando de matarla. Afortunadamente llegó y la pudo salvar. Ella pensó que este hombre había entrado para robar debido a que Assunta había dejado las llaves puestas en la puerta de la casa ese día. Assunta le contó de este incidente a una de sus amigas diciéndole: ayer me quisieron matar, en un mensaje. La amiga le contestó que qué había pasado y la niña le dijo que luego le explicaría todo lo que había pasado. Rosario dijo que ella no había reportado este incidente a la policía ya que pensaba que era un caso aislado de un ladrón y tampoco quería que su hija pasara por el procedimiento judicial de declarar y de sentirse en un ambiente de inseguridad, pero es muy extraño que usualmente estas dos fechas coincidan. También se pudo saber que los picos más altos de presencia de la sustancia en el cuerpo de la niña eran las noches en las que ella se quedaba a dormir con su padre, y es que el padre de Assunta era el que se encargaba de comprar las medicinas. Según la investigación que se hizo, Alfonso Basterra acudió a 5 farmacias diferentes llevando 5 recetas diferentes de doctores, los cuales no eran de la seguridad social. Él siempre que iba a comprar los comprimidos decía que eran para su exmujer, pero el día 5 de julio a Rosario todavía no le habían recetado el lorazepam. A ella sí que se lo llegaron a recetar, pero hasta el día 30. Así que no concuerda este hecho, ya que era muy raro que él quisiera comprar pues 25 días antes de que su médico se lo recetara. También la cantidad que compró fue muy extraña: 200 comprimidos de Orfidal en solamente 2 meses. La supuesta dosis que Rosario tenía que tomar era de una pastilla diaria, así que era prácticamente imposible que ella en 2 meses consumiera 200 comprimidos. Se comenzó a pensar que esta pareja estaba drogando a su hija y que la habían drogado a tal modo que había perdido la vida. Algunos profesores de Assunta llegaron a testificar en el juicio. Una de las profesoras, la de música, dijo que la niña muchas veces llegaba a los ensayos somnolienta, que no coordinaba bien y que ella no la miraba del todo bien. Cuando le preguntaba, ella decía que su madre le había dado unos polvos blancos que sabían mal, que realmente no le estaban diciendo qué le estaba pasando. En ese momento se pudo ver que Assunta se encontraba muy mal, se encontraba muy desesperada por saber qué tenía en su cuerpo. Ella decía que sus padres le decían que tenía una alergia, pero una niña tan lista que no se le podía engañar. Ella sabía que había algo más en ella. Los padres siempre se escudaron de todo esto diciendo que en efecto la niña tenía alergia, así que tenía que tomar un medicamento muy fuerte que la dejaba somnolienta. Assunta no solamente iba de esta forma a los ensayos de música, sino que también al colegio y a las clases de idiomas que recibían. La pediatra de la niña dijo que en ningún momento ella había padecido de alergias. También se llevó a colación al juicio de que Assunta tenía un blog en inglés. En este escribía ella historias fantasiosas, pero hay una historia la cual llama mucho la atención. Esta historia habla sobre una pareja en la cual la esposa es asesinada, el esposo busca venganza y es asesinado también. Si bien no era algo factible, muchas personas llegaron a llevar esto al hecho de que tal vez Rosario había matado a sus propios padres. Llegaron a creer esto porque habían pasado solamente 8 meses desde la muerte entre uno y otro, se les había cremado muy rápido y además ella había pedido que no se les hiciera la autopsia, pero estos son meras suposiciones ya que no hay pruebas de nada de esto. La defensa de Rosario presentó el testamento del padre de la mujer, el cual había sido escrito en 1975. En ese entonces Assunta ni siquiera había nacido y es más, Alfonso y Rosario ni siquiera se habían conocido, así que dijeron que era totalmente ilógico que la niña fuera heredera universal cuando el documento no
se había editado en ninguno de los años siguientes. Teniendo esto de lado, la gente también comenzó a hablar de que tal vez Rosario había asesinado a sus padres antes de que estos cambiaran el testamento y que su deseo era que la niña fuese la heredera universal. Ambos padres no tenían ninguna enfermedad, cuando murieron no habían padecido de nada extraño, así que sus muertes realmente fueron inesperadas, pero como les digo, todo esto quedó meramente en un chisme, en algo que no tenía un aval, porque el testamento estaba todo a nombre de Rosario Porto. Los abogados defensores de Rosario basaron mucho su defensa en un hecho que había pasado. La camiseta que Assunta llevaba ese día tenía algunos rastros de semen. Eran manchas muy pequeñas las cuales tenía ella, pero al fin de cuentas eran manchas de semen. Así que ellos quisieron dar a entender que un tercero le había quitado la vida a la niña. Ella no presentaba signos de abuso sexual, pero obviamente eso no quitara que algún pervertido hubiese hecho algo con ella y pues cayeran las manchas de semen en la blusa. Cuando se llevaron estas manchas para analizar en el ADN, se confirmó que eran de un chico el cual estaba residiendo en Madrid. Este chico para el momento de la muerte se encontraba a kilómetros de Teo. Estaba en Madrid comprándose un traje, tenía el ticket que lo comprobaba y además tenía varios testigos que lo situaban en el lugar. Así que era prácticamente imposible que él estuviera en ese lugar. También se le entrevistó y dijo no conocer nada de Assunta y ni siquiera nunca haberla visto. El laboratorio dijo que tal vez estas muestras habían llegado a la blusa porque ellos habían cortado un preservativo con las mismas tijeras que habían cortado la blusa de la menor, que seguramente no se habían limpiado bien y que por esto al momento de hacer contacto habían quedado allí. Eran manchas muy pequeñas, no tenían ADN de su padre, así que esta prueba se descartó. La defensa de Rosario dijo con esto que estaban tratando de armar un caso para inculpar a los padres y que verdaderamente las manchas tenían que ser la línea principal de investigación, pero no se volvió a hablar de ellas, ya que como les digo, la persona a la cual pertenecían tenía una coartada. Otra cuestión que se vio también por parte de la defensa fue el hecho de que ellos tenían una pareja de testigos, una pareja que vivía cerca de la zona de Teo donde fue encontrado el cuerpo de Assunta. Estos dijeron que luego de las 11 de la noche ellos habían pasado varias veces justo enfrente del punto donde se había encontrado el cuerpo de la niña y que no habían visto nada. Este pequeño lapso de tiempo les daría la oportunidad a Rosario de Alfonso de declararse inocente, ya que ellos desde las 10:30 de la noche, cuando pusieron la denuncia por desaparición, no se separaron de la policía hasta que se encontró el cadáver a la 1:30 de la madrugada, así que era imposible que ellos depositaran allí el cuerpo luego de esa hora. La acusación presentó una fotografía hecha bajo la norma 3200 ISO. Esta presentaba un paisaje muy oscuro y dijeron que si la pareja había pasado por allí era prácticamente imposible que se hubieran dado cuenta de que el cuerpo de la niña estaba justo donde lo encontraron. Pero la defensa también tenía su propia fotografía hecha con la norma 32600 ISO. Estos dijeron que esta era la que se aproximaba más a la sensibilidad humana del ojo y con esta sí se lograba apreciar un pequeño bulto que la pareja tendría que haber visto al pasar por el lugar. Para muchos esta fotografía está muy clara y para muchos la primera está muy oscura. Recordemos que en esos meses es verano en España, así que el sol suele esconderse a horas muy altas de la noche y muchas veces a las 11 de la noche todavía hay bastante claridad, así que la segunda fotografía se podría acercar bastante al paisaje de esa hora. Siguiendo con la misma línea del abuso sexual, el padre de Assunta, Alfonso Basterra, estaba metido en un suceso muy extraño, y es que las autoridades revisaron todas las propiedades de la familia, incluido el piso donde Alfonso vivía como soltero, vamos a llamarlo, luego de la separación con Rosario. En este piso no se encontró nada, era un piso pequeño que tenía solamente una habitación, unos cuantos cajones y no había mucho que revisar. Es más, el lugar ni siquiera se precintó luego de que estos lo revisaron, pero se ordenó hacer una segunda revisión debido a que se sabía que no se encontraba el ordenador, el portátil de Alfonso Basterra, ni tampoco un segundo teléfono celular que él supuestamente tenía. Cuando la policía entró por segunda vez al piso, se dieron cuenta que a su derecha, al entrar, lo primero que se miraba era el ordenador. La computadora portátil de Alfonso Basterra había estado supuestamente allí todo el tiempo, metido
metida en su funda como si nadie la hubiese tocado. Al abrir el primero de los cajones de uno de los armarios estaba también el segundo teléfono móvil que pertenecía a Alfonso. Este hecho fue muy extraño y cuando revisaron la computadora se dieron cuenta que muchos archivos habían sido borrados y que también el disco duro se había formateado. Ellos trataron de recuperar algunos de estos archivos y encontraron algunas cosas que los dejarían con los pelos de punta. Parecía que Alfonso Basterra tenía un fetiche con las asiáticas porque se encontraron muchas fotografías de mujeres asiáticas en su computadora. Pero no solamente estas fotografías, se podía decir que Alfonso Basterra era un hombre mayor, estaba divorciado y podía ver en internet prácticamente lo que él quisiera. Pero viendo las siguientes fotografías en la lista del hombre, se dieron cuenta que eran de su hija. Asunta aparecía en posiciones que para muchos eran un tanto extrañas. Si bien eran varias fotografías, fue una la que le dio la vuelta a los medios. Asunta estaba con un traje de bailarina de color púrpura, un morado suave, y también tenía unas mallas negras agujeradas. Estaba tirada en el sillón en una posición que para muchos era sugerente. Los padres se defendieron de esta fotografía diciendo que había sido tomada luego de un recital de la menor y que había sido ella misma quien había pedido que se la tomaran. Alfonso también tenía su propia defensa diciendo de que la foto había sido tomada con un iPhone, teléfono el cual él no tenía, sino que era Rosario la que poseía este aparato. Pero como les digo, ellos dijeron que hasta la misma niña había pedido tomarse las fotos. Hubo otras dos fotos que, si bien no salieron en los medios, sí que se llevaron a colación en el juicio. Una en la cual Asunta está acostada, ella aparece envuelta en una sábana como si estuviera amortajada. Esta fotografía parecía prácticamente como que la niña estaba muerta. El juez comenzó a pensar de que los padres ya estaban fantaseando con matar a su hija. Ellos de nuevo se volvieron a defender diciendo que cuando se tomó esa foto estaban jugando a los zombies y pues a la niña le gustaba guardar esos recuerdos. Dijeron que era una pequeña la cual tenía gustos un tanto peculiares en ese estilo. También apareció otra fotografía de Asunta en la cual ella está acostada en la cama y parece que tuviera la mirada perdida, como si estuviera drogada en ese momento. Parece ser que también los padres dijeron que en ese momento también estaban jugando y de nuevo se defendían diciendo que la misma niña había pedido tomarse las fotos. Se llegó a pensar en un momento también que los padres de Asunta simple y sencillamente ya no querían a la niña. Se decía que era una niña con mucha energía, muy hiperactiva. Como vimos, ella pasaba mucho tiempo con sus abuelos maternos y cuando estos fallecieron, pues Rosario tuvo que cuidar más a su hija, tuvo que estar más tiempo con ella, lo cual le quitaba mucho tiempo para hacer otras cosas. Siendo una niña tan hiperactiva, la gente comenzó a pensar que le daban el Orfidal para que ella se tranquilizara y se quedara dormida. En una ocasión, ella le llegó a comentar a uno de sus amigos que había pasado 2 días dormida. También se había ausentado a muchas clases de música debido a que ella le escribía a los profesores que no se encontraba nada bien, que se sentía mareada o que se sentía cansada. Lo raro de todo esto era el hecho de que los padres de Asunta dejaran que la niña saliera si ellos la estaban drogando. Salía muchas veces en condiciones no muy buenas y se llegó a pensar que si no tenía miedo de que alguien la viera, de que se encontrara con algún conocido y la vieran en un mal estado y se descubriera todo lo que estaban haciendo. Como les digo, la defensa de ambos llevó todo a que un tercero le había quitado la vida a la menor. También una pista que dio mucho de qué hablar en el juicio fue el bote de basura. Recuerden que habíamos hablado de que Rosario había sido vista por un guardia civil manipulando un basurero en la casa de Teo, la casa a la cual habían ido de un primer momento cuando había desaparecido Asunta. En este basurero había unas mascarillas, pero lo que llamó más la atención fueron las cuerdas naranja. Cuerdas naranja que resultaron ser las mismas cuerdas que se habían encontrado en el lugar donde se encontró el cadáver de Asunta. Para defenderse, los padres de la niña dijeron que a ella le gustaba mucho jugar con hilos, le gustaba cortar pedacitos de esta cuerda y ponerse a hacerles nudos, a ponérsela entre los dedos y muchas otras cosas más. Así que si estaban en el basurero era porque ella anteriormente las había cortado y si estaban junto al cuerpo era porque seguramente ella podía llevar algunos en los bolsillos o en algún lugar. Otra cosa que hizo pensar mucho a la gente sobre la culpabilidad de los padres de la niña fue una conversación que tuvieron ya dentro de los calabozos de la cárcel. Rosario le dice a su marido: vaya juegos los tuyos, ¿te ha dado tiempo de deshacerte de todo? A lo que él responde de manera cortante que se calle porque los pueden estar escuchando. Esta conversación también dio mucho de qué pensar a todas las personas que estaban atentas al juicio.
Lo importante aquí luego de todas las pruebas era tratar de hacer una cronología de los hechos para ver si lo que habían dicho tanto Rosario como Alfonso de lo que habían hecho ese día concordaba. La cronología que se hizo fue basada en cámaras de seguridad y en testimonios. A las 2 de la tarde la cámara de un banco que está en una esquina que une la casa de su madre y de su padre, la graba caminando hacia el lugar. Se asume que ellas comen ahí, que pasan un rato con el hombre y pasadas las 5, a las 5:21 siendo más específica, se ve como la niña regresa hacia la casa de su madre. Unos minutos después, la cámara también graba a Rosario caminando detrás de su hija. Lo que pasa en las siguientes horas es básicamente un pequeño misterio, porque si bien hay algunas cámaras que graban y hay testigos que dicen haber visto a la familia, lo que estaba sucediendo puertas para adentro de esas casas es un completo enigma. El teléfono móvil de Assunta la sitúa en la casa de su madre pasadas las 5:30. A las 6 de la tarde, unos vecinos dicen que ven a Alfonso Basterra con su hija muy cerca de la casa de Rosario. Esto tira primero la versión de Alfonso, quien había dicho que no había salido de su piso en todo el día. Él se defendió diciendo que había sido una salida muy corta y que no creía que fuese importante de decir en la declaración. Luego de eso, recuerden que Rosario dijo que ella había ido sola hacia la casa de Teo, pero no, una cámara la graba en su automóvil. Al lado de ella hay una pequeña silueta la cual concordaba exactamente con Assunta. Luego de que la cámara grabara a Rosario, a las 7 de la noche se sabe que la alarma de la casa de Teo se desconecta. A las 7:30 Rosario hace una conexión en internet. Más o menos por esta hora algunos vecinos dijeron que también habían visto a Rosario sola en su automóvil ya sin Assunta. Entre 8 y 9 de la noche es la hora que se cree que Assunta fallece. A las 9 de la noche el automóvil de su padre es captado por la misma cámara del banco, esa cámara que había captado a Assunta y a su madre más temprano. Se sabe que el hombre pasa enfrente de esta cámara yendo y viniendo en dirección a la casa de su exmujer 9 veces, un comportamiento bastante extraño. Luego ya a las 10:30 de la noche es que ellos se dirigen a poner la denuncia de la desaparición. ¿Por qué los padres habían mentido sobre lo que habían hecho ese día? Es una incógnita muy grande. Rosario se defiende diciendo que ella padecía de lagunas mentales y que muchas veces no llegaba a recordar lo que había pasado. Sus psiquiatras testifican que es cierto que la mujer ya en el pasado había tenido algunos fallos en su memoria. Luego de eso dijo que ya se recordaba lo que había pasado, que la niña la había acompañado a la casa de Teo, pero que después se había aburrido y le había pedido regresar a Santiago. Entre Santiago y Teo tampoco hay una distancia muy grande, pero una niña no puede recorrerla sola, así que ella vino y la adelantó hacia un paseo peatonal que había cerca para que se pudiera ir ya tranquilamente. Dice que es en ese momento que seguramente los vecinos la vieron regresar sola en el automóvil. Estas son todas las versiones que se dan en el caso de Assunta. Sus padres siguen diciendo que son inocentes y que ellos en ningún momento drogaron a su hija, pero era muy extraño de que hubiesen comprado tantos orfidales y que exactamente esa fuera la sustancia que se encontrara en el cuerpo de Assunta. Se piensa que ese día la drogaron tanto y que luego la asfixiaron de alguna manera. No se sabe realmente cuál fue el móvil que los impulsó a esto. No se sabe si fue el dinero, si fue que ya se habían aburrido de ella, si fue algo de carácter sexual o simple y sencillamente un accidente. Pero para el juez hay pruebas suficientes para culparlos. Ellos son declarados culpables y se les da una pena de 18 años. Es la pena máxima para el delito de filicidio, que es cuando un padre mata a su hijo. La pena máxima que está en España. Ellos siguen declarando que son inocentes. Rosario Porto dijo que todas las pruebas habían sido manipuladas para que ellos parecieran los culpables. Si bien hay muchas de estas cosas, como por ejemplo las fotografías que para ellos fueron sacadas del lugar y el hecho de que había manchas de semen de una supuesta contaminación, hacen dudar muchísimo del hecho de que ellos sean los culpables. Pero también hay muchas cosas que son demasiado extrañas, y la más extraña de todas es los medicamentos que se suministraban a Assunta. Si ellos no fueron, ¿quiénes se los estaban dando? ¿Y por qué ellos tenían tantos de estos medicamentos en su historial de compras? Como les digo, ellos siguen pensando que son inocentes, pero ahora están en la cárcel cumpliendo su pena. Assunta era una joven que tenía todo un futuro por delante. Seguramente cuando las personas del orfanato de China la entregaron, pensaron que le estaban dando pues las mejores oportunidades en la vida. Era inteligente, llena de energía y carismática, pero lamentablemente no pudo terminar su vida de la mejor manera.
Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Yo sé que el caso de Asunta es un caso que ya está muy quemado, yo sé que es un caso que está muy visto en muchos canales, pero quise traerlo porque quería saber su opinión. Yo quería dar pues mis puntos de vista, quería aportar algunas otras cosas que no vi en algunos otros videos, tampoco me los he visto todos, pero al menos en los que vi pues traté de agregar algo diferente allí para poder ampliar un poco más lo que había sucedido. Hay un documental en Netflix, Operación Nenúfar. Los documentales de Netflix, lo que yo tengo en contra, no sé en contra 100% de ellos, es que casi siempre están muy tirados hacia una parte. Caso Colmenares, Amanda Knox, el de Madeleine McCann. Todos estos documentales están pues tirados como a limpiar un poquito la imagen de al final la gente que termina siendo culpable o presunto culpable en este tipo de cosas. Así que bueno, cada quien puede sacar sus propias conclusiones. Hay unos mensajes de Rosario Porto, bueno, una conversación que tuvo Rosario Porto con sus psiquiatras, y es que ella en cierto momento dijo que ya se había aburrido de su hija. Esto se puede interpretar como que ella ya no la quería tener y que tal vez por eso la asesinó, pero creo que también nos tenemos que poner a pensar que muchas veces las madres hartan de sus hijos. Creo que eso es algo muy normal, pero bueno, de nuevo esa es mi opinión personal. Sí podría ser el hecho de que ella pues ya no la soportara, como les digo, se cansó porque sus padres le pidieron una hija y solamente por complacerlos ella adoptó a la niña. Nada más, el padre tiene un fetiche muy raro con las asiáticas, cosa también muy rara, y si bien ellos se escudaron de que se habían ido a China a adoptar porque eran muchísimo más fáciles los trámites, también puede ser que haya una cosa un tanto extraña. Díganme qué piensan, quién creen ustedes que pudo ser el culpable, creen que hubo un tercero. Díganme y bueno, yo los estaré leyendo. Mi nombre es Lesma. Espero este video haya sido de su agrado, que hayan visto toda la información que querían ver. Si es así, déjenle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Actualizamos 3 o 4 veces a la semana mis redes, mi segundo canal aquí abajo. Nos vemos hasta otro. Adiós.